Hola, bienvenidos. Este es el segundo video que correspondiente al tema de superficies cuádricas. En el video anterior desarrollamos el concepto, trabajamos sobre las cuádricas específicas, elipsoide y el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. El día de hoy vamos a trabajar en primera instancia con la cuádrica que se muestra en pantalla, que es el cono. Ok, entonces, primero quiero hacerles una comparación. Observe, si me devuelvo un momento a las cuádricas que ya hemos estudiado, podemos notar, por ejemplo, que en el caso del elipsoide, lo que tenemos es la suma de tres términos cuadráticos igual a uno. Y a partir igual a uno, ¿verdad? Que no, ya una ecuación, estamos hablando de la ecuación canónica, ¿verdad? Ya un ejemplo concreto, ahí puede estar igualado a 5 o cualquier constante. Esa constante uno la manda a dividir y al fin y al cabo queda igualado a uno. Entonces estoy hablando de la ecuación canónica. Dijimos entonces que si agarramos esta, que es la ecuación del elipsoide, y comenzamos a jugar con los signos aquí, ya sea metiéndole un menos al término en X o metiéndole un menos al término en Y o un menos al término en Z, generábamos el hiperboloide de una hoja. Luego, si más bien metíamos dos menos, o sea que por ejemplo si poníamos los dos términos, el de X y el de Y en negativo, eso ya era un hiperboloide de dos hojas. En esa combinación, o por ejemplo que pusiera menos y menos aquí, dejara el positivo el término de X. Entonces, tomar esta ecuación del elipsoide y meter un menos a alguno de los términos me genera un hiperboloide de una hoja. Y si meto dos menos, me genera un hiperboloide de dos hojas. Ahora, la forma de cómo se reconoce el cono, la ecuación del cono, es justamente la que se muestra en pantalla. Como usted puede notar, ya esto es la ecuación canónica, ya después de haber completado cuadrados y haber hecho todo el proceso. Note que la ecuación del cono se resume como la suma de dos cuadrados igual a un cuadrado. Yo sé que ahí uno podría tener una duda. Uno puede decir, pero profesor, hay algo que no entiendo. Vea que si yo tomo, esto es una duda razonable en primera instancia, ya espero que después ya no. Entonces, si yo agarro el término que tengo a la derecha y lo paso a restar, entonces de pronto uno como estudiante tiene la duda, como pase todo lo de la derecha, me queda igualado a cero. Uno podría tener una pequeña confusión entre esta ecuación y la del hiperboloide de una hoja. Pero recuerde que en el hiperboloide de una hoja quedan los dos términos cuadráticos positivos, el tercer término queda negativo, pero queda igualado a uno, no a cero. ¿Ok? Cuando queda igualado a cero, como usted lo está viendo en pantalla, lo usual es que uno toma este término y lo pasa para la derecha como se muestra en la ecuación de abajo. ¿Ok? Y eso lo que genera es la ecuación de un cono. Entonces, suma de cuadrados igual a un cuadrado da un cono. Por lo tanto, en las ecuaciones canónicas de los conos no quedan constantes sueltas. Vean que ahí en ninguna parte hay una constante, ninguno ni nada, no quedan constantes sueltas. Entonces, suma de cuadrados igual a un cuadrado me da un cono. Ok. El cono, de manera similar a como le pasó a las cuádricas que ya estudiamos, tienen un eje de simetría. El eje de simetría que les pinto acá, el eje de simetría del cono, abre paralelo asociado. Ya aquí yo no puedo hablar de al término positivo o al término negativo porque como usted puede ver la ecuación canónica, todo mundo es positivo. Es suma de cuadrados igual a un cuadrado. Entonces todo mundo es positivo. Entonces ni siquiera puedo hablar del término positivo ni puedo hablar del término negativo, sino que todo mundo es positivo. Entonces, lo que se dice es lo siguiente. El eje de simetría abre en el eje paralelo al eje asociado al término que aparece solo. En este caso es el término de Z, es el término que aparece solito a un lado de la igualdad. Por lo tanto, este eje de simetría va a abrir en el eje Z, ¿ok? Y el punto central que usted está viendo en pantalla en este momento, el que está en rojo, sería el centro eh,
El vértice se le llama específicamente de ese cono que sería el HKR. Ese lo leemos de la misma manera de siempre, ¿verdad? Leemos de aquí la H, de aquí la K y de aquí la R. Entonces sería el HKR, que es el punto correspondiente, ¿ok? Como hemos estado trabajando en las otras cuádricas, resulta que si hablamos de las trazas de un cono, el comportamiento de un cono es muy similar a los hiperboloides que ya estudiamos. Los hiperboloides tenían la característica que cuando yo cortaba con un plano como este que estoy dibujando en la derecha, que es perpendicular al eje de simetría, ¿verdad? El eje de simetría lo podemos incluso traer de acá, podemos traerlo para acá también para tenerlo a mano. Entonces, si yo corto perpendicular al eje de simetría, aquí hay perpendicularidad, entonces el corte que se va a generar siempre son elipses, mientras que yo corto perpendicular al eje de simetría son elipses. Y eso pasaba en el hiperboloide de una hoja y en el hiperboloide de dos hojas. Y de la misma forma, como pasaba en los hiperboloides, si yo más bien corto con un plano, el plano que estoy dibujando aquí en la parte de la izquierda, este plano más bien es paralelo al eje de simetría. Entonces, cuando ese plano, que en este caso es paralelo al eje de simetría y perpendicular al eje X, entonces cuando ese plano va a llegar y me lo traigo a intersecar, la intersección va a pasar exactamente lo mismo que sucedía con los hiperboloides. ¿Ok? La intersección va a ser una hipérbola. En esa parte, pues es una rama de la hipérbola. Recuerde que que el plano sube y pues aquí arriba va a generar la otra parte, la otra parte de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, vea que va a quedar una cosa como así, ahí tirada a mano alzada, es la otra parte de la intersección. Entonces, les repito, al igual que pasaba con los hiperboloides, el cono, cuando yo lo interseco, lo que me va a generar en primera instancia son elipses, cuando yo corto perpendicular al eje de simetría, y me genera hipérbolas cuando yo lo corto más bien paralelo al eje de simetría. ¿Ok? Pero sí quiero, antes de continuar con la estrategia de cómo se dibuja y cosas por el estilo, yo quiero aprovechar que tengo la figura por acá, permítame para arreglar un momento esa figura. Listo. Entonces, es lo que quiero comentarles. Este detalle es súper importante. Cuando yo corto el cono con un plano que es paralelo al eje de simetría, entonces la intersección lo que me va a quedar es una hipérbola. Pero a esa frase que acabo de decir tiene una excepción. La excepción es qué pasa si el plano que yo meto contiene al eje de simetría, es decir, que pase por el puro centro del cono, que pase por el puro centro del cono. Es lo que le voy a explicar por acá. Entonces, pensemos que en este momento me estoy refiriendo a este plano. Vamos a tomar la herramienta de segmento. Vamos a poner esa herramienta de segmento un poquito más grueso. ¿Ok? Y vamos a tirarlo con otro color. Entonces, pensemos específicamente con este plano que estoy tirando en el piso. El plano va a subir. Ahí. ¿Ok? El plano va a subir. Dejémoslo así abierto. Ok, entonces ese plano va a subir y va a comenzar a intersecar al, al cono. La idea es que ese plano que estoy tratando de dibujar contenga el eje de simetría, contenga esa línea roja que usted tiene en pantalla, esta línea que está acá, esta, que esté dentro de ese plano. Es decir, ese plano va a pasar exactamente, va a contener el eje de simetría y por lo tanto el plano está pasando por el puro vértice del cono. Entonces, esta es la única excepción a lo que dije hace rato. Hace rato dije que si yo cortaba paralelo al eje de simetría, la intersección siempre me va dando una hipérbola. Eso es, excepto
si el eje de simetría está contenido dentro del plano. ¿Ok? Entonces, si el eje de simetría está dentro del plano, la intersección no va a ser una hipérbola. Como usted puede notar, se lo voy a resaltar aquí un poquito con color. Incluso podríamos usar esta herramienta para ver si nos queda más claro. Vea, aquí viene con hipérbola. Ajá. Aquí sigue con hipérbola. El corte, ¿verdad? Sigue con hipérbola. Sigue en ese juego, hipérbolas, hipérbolas y puras hipérbolas. Pero de modo que yo me voy acercando, al vértice, entonces ya esas hipérbolas tienden a convertirse en otra cosa. Lo que tienden a convertirse es en una recta. Entonces, esto que está aquí, que voy a hacerlo con la herramienta de recta para que me quede bien, con bastante precisión, esta intersección que está aquí, que le estoy marcando en verde y se la voy a seguir hasta el otro lado, esa línea que le marqué en verde es a lo que tienden, es como una posición límite, es a lo que tienden a convertirse todas esas hipérbolas. Cuando voy haciendo este movimiento, digamos, cuando voy haciendo este movimiento, es a lo que tienden a convertirse todas esas hipérbolas en el momento en que yo pongo al plano a cortar al cono exactamente, conteniendo el plano, conteniendo al eje de simetría, es decir, el plano pasando por el centro. Entonces, esas hipérbolas tienden a convertirse en una recta por ese lado y se la voy a marcar aquí, incluso está un poquito más grueso, si quieres, la de este otro lado, pero lo voy a hacer con la herramienta de segmento mejor y tal vez un poquito más grueso, incluso la de este otro lado, ¿lo ven? Exactamente. Entonces, esa pareja de rectas es la traza, es una traza muy especial, es la traza específicamente cuando yo corto el cono con un plano que pase por el puro centro. Entonces, si yo le digo a usted, vea cómo vamos a reforzar esto. Si yo le digo a usted, este punto, ¿quién era? Este es el punto HKR. Por lo tanto, los planos principales, de acuerdo con, usando como la misma, nomenclatura que usé en las cuádricas anteriores, este generaría el plano X igual a H, este es el plano Y igual a K, y esto estaríamos pensando en el plano Z igual a R. Si yo tomo X igual a H, X igual a H es específicamente el plano que le acabo de dibujar. Estoy suponiendo que aquí es H en el eje X, porque es el plano que contiene al puro vértice. Él contiene al puro vértice. Yo podría perfectamente hacer lo siguiente. Vea lo que voy a hacer. Yo podría agarrar esta figura, correrla para acá, para que ustedes vean la idea. Podría clonarla otra vez, volver a clonar el cono, tal vez un poquito más pequeño. Y este proceso que yo le acabo de explicar, yo lo podría repetir otra vez. Lo podría repetir de la siguiente manera. Yo podría pensar ahora más bien en que aquí vuelvo a tener el vértice, ajá, y que ese vértice ahora más bien perdón, ese cono lo voy a cortar con este otro plano que se lo voy a resaltar bien fuerte para que se note incluso mejor de lo que acabo de explicar en la figura de la izquierda. Ese plano, ¿quién es? Este plano es Y igual a K, es Y igual a K. Y la intersección que me va a generar también van a ser rectas. Es exactamente la misma idea de lo que le acabo de contar. Serían estas rectas, una para acá y la otra vendría para acá. Esas dos rectas están completamente contenidas en el plano Y igual a K. Con esto entonces lo que le estoy reforzando es que en general cuando yo meto el plano X igual a H o Y igual a K, la intersección, o sea, pasando por el puro centro, la intersección ya no va a ser una hipérbola, sino que va a ser
La posición límite de las hipérbolas y la posición límite de las hipérbolas son dos rectas. Ya casi le explico cómo saber, es lo que voy a hacer de una vez, cómo saber esas hipérbolas específicas, perdón, estas rectas específicamente, qué ecuación tienen. Entonces, en realidad, eso no es difícil, ¿ok? Recuerden que el planito este que estamos jugando, el cono con el que estamos jugando tiene la ecuación que está ahí arriba. La voy a escribir aquí abajo. Es la ecuación, ponga mucha atención a esto, es la ecuación x menos h al cuadrado entre a cuadrado más y menos k al cuadrado entre b cuadrado igual a z menos r al cuadrado dividido entre c cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación del cono. Entonces, por ejemplo, de hecho, esa ecuación vamos a hacer lo siguiente, porque le voy a hacer doble trabajo. Entonces, la tengo aquí y adicionalmente me la voy a cachar para llevármela para acá. ¿Okay? Juguemos con el de la derecha. En el de la derecha, si yo quiero intersecar la superficie con el plano y igual k para generar esas rectas, entonces yo tendría que agarrar y igual k y sustituirlo acá. Pero si yo tomo y igual k, este término se vuelve cero. Entonces ese término al volverse cero, entonces al tomar y igual a k, entonces lo que me queda es x menos h elevado al cuadrado igual a z menos r elevado al cuadrado entre c cuadrado. Y como eso es una igualdad de términos al cuadrado, yo podría tomar raíz cuadrada, lo cual me generaría, por matemática elemental, me generaría, tomando raíz cuadrada en la parte de la izquierda, me generaría x menos h dividido entre a, en el x menos h en valor absoluto, y aquí me quedaría z menos r, valor absoluto dividido entre c. Y de aquí hay que comenzar como a analizar las combinaciones del valor absoluto. En realidad no hay mucho que hacerle. De aquí lo que podemos ver es lo siguiente. El valor absoluto me genera un más o un menos, ¿verdad? Dependiendo la combinación, ¿verdad? De si el argumento del valor absoluto es positivo o negativo. Entonces, los dos casos los voy a sintetizar en esta combinación. Sería más menos x menos h dividido entre a igual a z menos r dividido entre c. Por favor, aquí no se confunda con matemática elemental. No hace falta poner aquí más menos después de que le quito el valor absoluto y luego ponerle más menos al término de la derecha, porque en realidad con solo poner a uno de los dos ya genera todas las posibles combinaciones. ¿Okay? Eso usted lo puede perfectamente analizar. Es una cuestión completamente de valor absoluto. Como ahorita estoy explicando otra cosa, no quiero ponerme a hacer ahí detalles de valores absolutos porque primero no corresponde a este nivel y segundo porque más bien me vuelve la explicación demasiado extensa. Entonces, en resumidas cuentas, es suficiente con ponerle el más menos solamente a uno de los términos. Y de aquí usted puede ver que puedo agarrar esta c, pasarla a multiplicar. Entonces lo que me queda es más menos c por x menos h dividido entre a igual a z menos r. Y ese r lo puedo pasar a sumar. Entonces observe que aquí lo que acabo de encontrar, esto que acabo de encontrar, es la ecuación de dos rectas, porque ahí recuerde que el C, la A, la H, la R, todo eso son constantes. Las que son variables son la X que está aquí y la Z que está acá. Entonces vea que esto es una relación lineal entre X y Z. Por lo tanto, lo que usted tiene en pantalla en este momento es la ecuación, son las ecuaciones de las rectas que le acabo de marcar aquí arriba en anaranjado. O sea, estas que están aquí en anaranjado, estas son las ecuaciones que le acabo de marcar. Entonces usted lo que tendría es simplemente que agarrar eso que usted está viendo ahí y decir que esta sería la intersección en el plano y igual k. Entonces, ¿cuáles serían las rectas? Serían más menos c entre a por x menos h más r igual a z. Les repito, ya un ejemplo concreto. En un ejemplo concreto, usted tiene quién es el valor de c, quién es el valor de a, tiene quién es el valor de h, quién es el valor de r y así consecutivamente. Entonces, estas son las ecuaciones de esas trazas.
Esas son. De la misma forma, yo pude haber hecho un proceso similar en el cono de la izquierda, ¿verdad? En el cono de la izquierda, el cual tal vez vale la pena limpiarlo un poco porque tiene tanta cosa que yo fui haciendo con las benditas hipérbolas que tal vez terminó como distorsionando un poquito, ¿ok? Entonces, lo voy a intersecar. Ah, bueno, lo que voy a es ahora averiguar y tomar en cuenta que este plano es el x igual a h. Entonces, si yo agarro el x igual a h, al tomar, vea que es lo mismo, al tomar x igual a h, entonces este término se vuelve cero y lo que me queda es y menos k al cuadrado entre b cuadrado igual a z menos r al cuadrado entre c cuadrado. Y haga exactamente lo mismo. Si hago el mismo proceso de aquí, tomando raíz cuadrada, salen los valores absolutos, luego pongo el más menos, entonces me queda más menos y menos k entre b igual a z menos r dividido entre c, y pasando a multiplicar la c, ya estoy listo, porque pasando a multiplicar la c me quedaría más menos c por y menos k dividido entre b más r igual a z. Y esto que está aquí, si le agrego el plano donde estoy trabajando, que es x igual a h, eso que está ahí se lo voy a encerrar, esto que está aquí serían las ecuaciones de estas trazas. Con el más, porque vea que aquí me quedó un más menos, con el más me da una de las rectas y con el menos me da la otra. Entonces, parte de las características que le pueden pedir a uno en un cono es que determine las ecuaciones de las rectas que se generan utilizando alguno de los planos principales, que es o x igual a h, o y igual a k, o z igual a r. ¿De acuerdo? De hecho, antes de pasar a la última, ya la explicación de cómo se hace el dibujo, es que lo que estoy haciendo en esta parte introductoria es como contándoles un poco la parte teórica de cómo se comportan las trazas. Les dije que el cono tiene elipses, que tiene también hipérbolas, pero adicionalmente tienen rectas. Entonces, lo que le acabo de contar es como la parte un poco más complicada del cono, que tiene que ver con averiguar las ecuaciones de las rectas, ¿ok? Sin embargo, antes de ir ya a la estrategia de dibujo, que va a ser bien fácil, muy parecida a lo que les enseñé en los hiperboloides, usted podría quedar con una duda. Usted me dice, vea, usted analizó el caso de x igual a h y y igual a k, pero ¿qué pasa con la combinación z igual a r? O sea, ¿qué pasa si yo agarro, voy a insertar aquí un momento una página en blanco para poder hacer lo siguiente? Voy a agarrar nuevamente este cono, me lo voy a llevar para acá, y la pregunta es más bien, ¿qué pasa en ese cono que se está viendo en pantalla? ¿Qué pasa si yo meto un plano, pero no cualquier plano? Ve el plano que voy a meter. Este plano, lo estoy dibujando, permítame para tomarlo ahí, paralelo al eje Y. Ok, ahora vamos a agarrar este, lo vamos a pegar aquí para que nos quede bien bonito. Ese no es cualquier plano, es el plano exactamente z igual a r. Pues resulta que ese plano va a intersecar únicamente en este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese plano, la única traza que genera es el vértice. Y eso incluso lo podemos ver algebraicamente. ¿Por qué? Voy a venirme para acá un momento y voy a robarme la ecuación con la cual estamos trabajando. Me voy a llevar esa ecuación, vamos a pegarla por acá. Y yo quiero que usted note lo siguiente. ¿Qué pasa si yo en esta ecuación, qué pasa si en esta ecuación tomo, en esta ecuación, al tomar
Z igual a R, ahora el 0 da aquí. O sea, antes me dio 0 aquí cuando tomé el Y igual K, y cuando tomé X igual a H me dio un 0 aquí. Y eso generó rectas. La pregunta es, ¿qué pasa si tomo Z igual a R? El 0 me da ahí. Entonces lo que me queda es X menos H al cuadrado dividido entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a 0. Observe que esto es una suma de cuadrados igual a 0. La única posibilidad, dado que los cuadrados siempre son mayores o iguales que 0, o sea, o valen 0 o son positivos. Entonces, la única forma que estos dos cuadrados sumen 0, la única forma es que este término valga 0 y que este término valga 0 al mismo tiempo, para que quede 0 más 0. Es la única forma. Y de ahí, usted nota que la única forma que esto sume 0 es que el X se pare específicamente en H, es decir, que el X tome el valor de H y que el Y tome el valor de K. En lenguaje más sencillo, lo único que le quiero decir es que esta ecuación solo tiene una solución. Solo tiene la solución tomando X igual a H y Y igual a K. Nada más. Entonces, con eso lo que le estoy diciendo es que, por lo tanto, la intersección solamente es un punto, porque yo intersequé el cono con el plano Z igual a R. La intersección solo es un punto. ¿Cuál punto? El compuesto por X igual a H, Y igual a K, y estoy en el plano Z igual a R. Entonces, con el Z igual a R. Esto lo que está es probando algebraicamente que en efecto la única combinación es tomar HKR. Eso me va a verificar lo que les dije aquí en el dibujo, ¿verdad? Que cuando yo tomo Z igual a R, pues entonces la traza solamente me daría un punto. Entonces, los tres planos principales son X igual a H, Y igual a K y Z igual a R. Dos de ellos, cuando genero trazas con dos de ellos, me van a generar rectas. Y el tercero me va a generar simplemente un punto. ¿Cuál punto? El vértice del cono. Así que esas son las tres posibilidades que se pueden, perdón, las únicas dos posibilidades cuando yo corto con los planos principales. Les repito, son X igual a H, Y igual a K, Z igual a R. ¿Ok? Bueno, dicho eso, entonces les voy a explicar ahora la estrategia para construir un cono, que en realidad es bastante sencillo en función de lo que les he explicado para las cuádricas anteriores. Entonces, para el cono, lo que usted hace es ubicar el centro. Vea que aquí está el centro, es el HKR. Luego de ubicar ese centro, te vas a desplazar una cierta cantidad. Esa cierta cantidad que tengo acá ya es gusto suyo. A veces en la misma redacción del ejercicio no lo guían. Entonces, digamos que aquí me desplacé una cantidad P. Entonces, significa que este punto va a ser HK R más P. Y con ese punto en particular, tomando en cuenta entonces que aquí estoy en una altura Z igual a R más P, entonces con este valor de Z, yo voy a generar la intersección correspondiente. Ajá. Note de manera muy sencilla que si yo sustituyo este valor de Z aquí y cambio Z por R más P, el R se cancela. Y lo que queda entonces es, en la parte de la izquierda queda X menos H al cuadrado entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a, al cambiar, dije que la R se cancelaba, entonces lo que queda es P cuadrado entre C cuadrado, y esto es una constante positiva. Si yo le digo a usted entonces, ¿qué figura es esto en el plano Z igual a R más P? Esto ya es clarísimo que es una elipse. Entonces lo que hacemos es, en ese plano Z igual a R más P, dibujamos esa elipse. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo les estoy mostrando aquí en el paso 2, que sería
haberme desplazado una cantidad P, y luego con esa cantidad P, entonces teniendo el plano correspondiente, recuerden que esta elipse, lo podemos resaltar aquí utilizando la herramienta de segmento, esa elipse está contenida en un plano. Lo que le estoy diciendo es que este plano que contiene esa elipse, ahí lo tiré más o menos a mano alzada, este plano que contiene esa elipse sería el plano Z igual a R más P, ¿ok? Esto que está aquí sería el plano Z igual a R más P. Ahora, teniendo esa elipse, por simetría genero la de abajo. Genero la de abajo. Y estamos listos. Porque ahora, tomando en cuenta que yo le expliqué a usted en la página, 2 páginas atrás, que los planos principales generan rectas. Entonces, para generar la figura del cono, lo que yo tengo que hacer es muy sencillo, porque lo que tengo que hacer es agarrar este punto, ya lo estoy marcando en anaranjado, este de aquí y el centro y unirlos con una recta. ¿Ok? Vea que eso es tirar esta recta que está acá y repetir ese proceso. Luego, ¿qué? Vamos a quitarlos. Luego, agarro la otra combinación que sería el de acá con el centro y el vértice opuesto y tirar la recta. Y así consecutivamente. Cuando usted va tirando esas rectas, le va quedando la figura del cono. Eso es lo que estoy haciendo aquí abajo. Vea que aquí uní este punto con el centro y el punto opuesto abajo. Luego este de acá con el centro y este de abajo. Y la tercera combinación es la que usted está viendo en pantalla, que más bien fue tirar las rectas en verde, que fue este punto rojo con el centro y el punto opuesto. Y luego el que tenés aquí con el centro y el punto opuesto. Cuando ya usted termina de tirar esas rectas, automáticamente tiene la gráfica del cono. ¿De acuerdo? Pasemos a hacer un ejemplo concreto que nos permita repasar esas cosas. Pero bueno, antes de hacer ese ejemplo, siempre muestro los otros casos, ¿verdad? En este caso, con el que hice toda la explicación genérica, nótese que el término que estaba solito era el de Z, por lo tanto el cono se estiraba en Z. En este caso particular, en estos otros casos, entonces, por ejemplo, aquí nótese que el término que queda solito es el asociado a X. Por eso es que este cono se está estirando en X y esto implica automáticamente que el eje de simetría ahora está estirado en X. Ahí está el eje de simetría. Es la misma cosa, pero ahora el eje de simetría está abriendo en X. Y en esta última combinación, si más bien el que está solito es el término en Y, pues entonces ahora el cono abre en la dirección del eje Y. ¿Ok? Entonces, los análisis son muy similares. De hecho, vamos a ver el ejemplo concreto que viene aquí. Vamos a hacer este ejemplo concreto. Este ejemplo me va a permitir repasar la forma en que se dibuja el cono y también vea que me está permitiendo repasar esta historia de encontrar las ecuaciones de las rectas en ciertos planos principales, ¿verdad? Nótese que X, me doy cuenta que si yo acomodo esta figura, esta ecuación que tengo acá, a la hora de acomodarla me queda así. Entonces eso es un cuadrado más un cuadrado igual a un cuadrado. Usted se da cuenta automáticamente que esto que está aquí es un cono. Y de una vez, ¿cuál es el vértice de ese cono? El vértice sería, para efectos del eje X lo leo aquí, sería 2, el Y lo leo de aquí, sería -1, y el Z lo leo de aquí, que sería 1. Entonces, los planos principales serían X igual 2, Y igual a -1 y Z igual a 1. Esos serían los planos principales. Entonces, si usted repasa la pregunta, vea que me están pidiendo que encuentre las rectas en 2 de los planos principales, que serían estos dos que están de primero, en X igual a 2 y Y igual a -1. Pero bueno, antes de sacar esas ecuaciones, lo que podemos hacer es analizar y hacer el dibujo correspondiente. En este caso, como el término que quedó solo es el Z, entonces significa que el eje de simetría se abre en Z. Primero ubicamos el centro. El centro es el vértice que es el 2 menos 1, 1.
El 2 menos 1, 1. Para efectos del eje X estoy aquí. Ahora, en el eje Y tendría que abrirme, voy a agarrar la herramienta de segmento, tendría que abrirme una unidad. Que esta herramienta me quedó muy gruesa. Ok, vamos a abrirme una unidad. Eso es una unidad. Vamos a agarrar y la vamos a transportar. ¿Sabes que me jale una torta? Ok, aquí vamos de nuevo. Ok, ahí está. Vamos a transportarla y la vamos a colocar ahí. Eso sería una unidad en el eje Y hacia la parte negativa. Y ahora tendría que subir a una unidad en Z. Entonces vamos a cacharnos un momento una unidad en Z. Esto muy de aquí a aquí, una unidad en Z. Ok, ya la tomé. Me la traigo para acá. Entonces lo que hice fue 2 en X menos 1 en Y y subí 1 en Z. Así que ese punto que tengo ahí, lo voy a resaltar bien. Este punto es el punto 2 menos 1, 1. Ese es el vértice de ese cono. Ahora voy a tirar el eje de simetría. Tomando en cuenta que, les repito, el término positivo es el de Z, entonces necesito eje de simetría. Vamos a tirar en rojo. Vamos a tomar una rectilla aquí, enrutada en la dirección del eje Z, para que sea nuestro eje de simetría. Vamos a llevarnos esa recta y lo vamos a acomodar aquí. Y tenemos nuestro eje de simetría, que al final pues lo podemos borrar si ustedes gustan, lo podemos borrar. Bien, entonces ya tengo el eje de simetría. Entonces primero pongo el centro, luego el eje de simetría. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traernos esta ecuación para acá abajo para tenerla un poquito más a mano, un poquito disponible. Y lo que yo voy a hacer entonces es correrme una cierta cantidad en el eje de simetría, una cierta cantidad. Entonces, vea que aquí para efectos de altura, aquí estoy a una altura, aquí voy a tirarlo suavecito, a una altura z igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto subo? Usted puede subir 1, 2, 3, 4, lo que usted quiera. Incluso a veces es muy común que los ejercicios vengan preparados para que cierren bonito. Para que cierren bonito, son ejemplos preparados. Entonces, si yo vuelvo a ver aquí un toquecito la ecuación, vea un poco como la malicia de cómo trabaja uno. Yo vuelvo a ver la ecuación y me dice, vea, si yo cambio este z, ¿por qué me conviene como para que los cálculos sean bonitos? Por ejemplo, mi experiencia me dice que a mí me conviene cambiar este z por 4. ¿Por qué por 4? Porque si yo pongo aquí un 4 y le resto 1, entonces me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9. Y ese 9 se me va a cancelar con este de aquí y este de acá, y los cálculos terminan siendo bonitos. Esto que acabo de decir no es que es obligatorio, usted puede haberlo cambiado por z igual a 3 o z igual a 5, pero yo noto que z igual a 4 me conviene para que los cálculos ahí queden bonitos. Entonces voy a subir hasta z igual a 4. Al tomar z igual a 4, entonces le repito que aquí va a quedar un 9 que se me va a cancelar con este y este. Entonces, ¿qué ecuación quedaría en ese caso? Lo que va a quedarme es x menos 2 elevado al cuadrado más y más 1 elevado al cuadrado dividido entre 4 igual a 1. Esa sería la elipse correspondiente en el plano z igual a 4. Y por cierto, no solo en z igual a 4, porque vea que z igual a 4 significa que estoy agarrando de aquí y estoy subiendo 3 unidades, porque ya estaba en z igual a 1. Si yo agarro de manera simétrica de z igual a 1 para abajo, bajando 3 unidades también, quedaría en z igual a menos 2. Así que esta misma elipse se genera no solo en z igual a 4, sino que también se genera en z igual a menos 2. Dibujamos estas elipses. Para ello entonces tengo que subir, permítame, para tomar la herramienta de segmento. Y dije, lo vamos a tirar en otro color, vamos a subir 3 unidades y bajar 3 unidades. Eso es, ahí ya tengo
3 unidades en mi escala. Esas 3 unidades me las llevo de aquí, marco aquí. Y adicionalmente, marco aquí. Así que esos van a ser los nuevos centros. Así que este va a ser haber subido 3 unidades y aquí va a haber bajado 3 unidades. Por lo tanto, no es sorpresa para ustedes que este punto que está aquí sería el 2, menos 1, menos 2. Y este punto que está aquí sería el 2, 1, 4. Ahí están. Entonces tengo los centros. Ahora voy a dibujar elipses en esos centros. Y aquí dice, de acuerdo con mi análisis, tomando en cuenta que aquí el denominador no se ve nada, es un 1. Entonces tengo que abrirme una unidad en X, que es la raíz cuadrada del denominador, y 2 unidades en Y, que es la raíz cuadrada del denominador. Vamos a hacer eso. Entonces, una unidad en X. Entonces, tomemos la herramienta de segmento. Una unidad en X sería una cosa como así. Eso es una unidad en X. Llevémonos esa unidad de una vez. Una unidad en X. Una unidad en X. Y pues de una vez llevémosla en la parte de abajo. Una unidad en X. Y una unidad en X. Ahora tomemos otro color. Herramienta de segmento otra vez. Y otro color, digamos, vamos a agarrar anaranjado, entonces eran 2 unidades en Y, 2 unidades en Y. Listo, tengo las 2 unidades en Y, coloco acá, coloco ahí, clono, 2 unidades y 2 unidades. Dicho eso, hecho eso, ¿qué es lo único que me hace falta a mí? Lo único que me hace falta es tirar la elipse. Esa elipse va a venir aquí, está demasiado grueso, ponerlo un poquito más delgado. Esa elipse va a venir así, sigue, esa es la de arriba, y ahora tiro la de abajo. Entonces me va a quedar una cosa como así. Listo. Ahí están las 2 elipses. Y de acuerdo con lo que le expliqué hace ratos, entonces, ¿qué es lo único que nos haría falta? Tirar las rectas. Esas rectas voy a aprovechar que tengo el color anaranjado, que es bastante fuerte, y voy a tirar las rectas. Recuerde, las rectas, ¿cómo se tiran? Tendría que agarrar este extremo de aquí, tiene que pasarme por el centro y llegarme al otro. Si a usted no le calza eso, no le pasa por el centro, significa que algo escaló mal. ¿Ok? Luego paso este para acá. De hecho, esas rectas que acabo de tirar, permítame para agarrar la herramienta de segmento, de lápiz. Esto que acabo de tirar es la traza en el plano. Vamos a ver, ¿a quién uní? Vea que yo uní los ejes en X, perdón, en Y. Entonces, esto es una figura. Esas 2 rectas se están estirando en Y y en Z. En X se está manteniendo constante. Por lo tanto, está en el plano X igual 2. ¿Ok? Y me faltan las otras rectas, que las voy a volver a tirar con la herramienta de segmento. Con color azul, dado que ya tengo seleccionado el color azul. Entonces lo que me quedaría aquí viene desde atrás, pasa por acá y llega hasta acá. Y luego, más bien sería el de acá, pasa por acá y llega atrás. Listo. Esas que acabo de dibujar en azul, esas que acabo de tirar en azul, vamos a ponerlo aquí, esta en azul sería la traza. Si usted le presta atención ahí, nota que más bien ese movimiento varía la X y la Z, la Y se mantiene constante. Es la traza en Y igual a -1.
y igual a menos 1. Y de hecho, justamente si usted ve la redacción del ejercicio dice que averigüe las ecuaciones de las rectas en x igual 2 y en y igual a menos 1. O sea, esas rectas las tengo que averiguar porque me las están pidiendo. Para mejorar el dibujo, ya que usted puede borrar el eje de simetría y pues ya ahí le puede hacer algunas cosillas, qué sé yo, como pintarle un poquito la parte de aquí con el lápiz muy tenuemente, pinta la de abajo. Y bueno, yo creo que ahí se entiende claramente el cono. ¿Qué nos hace falta para terminar el ejercicio? Porque me pidieron de más, entonces eh, aquí hay un análisis de trazas. Vamos a ponerle aquí que esto es un análisis de trazas. Y adicionalmente me están pidiendo rectas. O sea, que averigüe las ecuaciones específicamente de esas rectas. Específicamente. Entonces, tomo la ecuación correspondiente, que es esta. Tomo esta ecuación. Y les voy a explicar ya un ejemplo concreto. Cómo es que se averiguan, porque antes lo hice como muy teórico, ¿verdad? Entonces ahora ya para que lo tengan un ejemplo concreto, ahí lo tengo. Entonces, si yo tomo x igual 2, por ejemplo, si tomo x igual a 2, pues tendría que venir aquí a cambiar x por 2. Entonces lo que me queda es, y pues lo que me queda es la parte de aquí, nada más. Me quedaría de esa manera, porque la otra parte me está dando 0. Si yo ahí, vamos a quitar esto de aquí para, ahora la vuelvo a usar. Si ahí donde estoy tomo raíz cuadrada y una vez pongo la historia del más menos, lo que me queda es más menos 3 medios, más menos 3 medios por y más 1 igual a z menos 1. Ven que ya un ejemplo concreto no es tan dramático el asunto. Esto implica que el z vale 1 más menos 3 medios de y más 1. Ahí despeje el z. Y aquí están entonces las ecuaciones de las rectas, ¿ves? De las rectas en x igual 2, obviamente, ¿verdad? Si usted toma la positiva y simplifica, entonces le queda una ecuación para una de las rectas. Y si toma el menos y simplifica, le queda la ecuación de la otra recta. Y entonces de esa manera es como yo averiguo las ecuaciones de las rectas. ¿Cómo se expresaría ya de manera correcta? Pues ya uno tendría que usar la notación de traza, ¿verdad? Tendría que decir aquí que es z igual a 1 más menos 3 medios por y más 1 en x igual 2. Tendría que usar esa notación. Esta sería la traza en x igual 2, ¿verdad? La traza en x igual 2 se escribiría de esa manera. Bueno, en realidad son trazas, ¿verdad? Porque son dos rectas, ¿verdad? Una es con el más y otra con el menos. Ya si usted le piden, diga, simplifique más, entonces ya usted se pone aquí con el más y con el menos y hace la simplificación. Ya como lo acabo de hacer con x igual 2, se hace en la otra combinación que es la que me están pidiendo. ¿Ya? De hecho, ahí lo voy a dejar ahí porque me parece que ya es completamente redundante, ¿verdad? En la otra que me están pidiendo sería tomar y igual a menos 1. Y y igual a menos 1 cambias acá, todo esto se convierte en 0 y ya entonces toma raíz cuadrada. Listo. Entonces, bueno, me parece que con lo que acabo de hacer con x igual 2, usted podría completar perfectamente el resto que le están pidiendo. Entonces, en este ejercicio fue muy valioso porque además de aprender a dibujar y de repasar cómo se dibuja un cono, también les conté un poquito sobre la historia de las trazas, que es algo que teóricamente se le da mucho énfasis. Bien, voy a pasar a la siguiente cuádrica que ya es mucho más sencilla. La siguiente cuádrica es lo que se llama un paraboloide elíptico. Esa es una cuádrica mucho, mucho más sencilla. El paraboloide elíptico es como una generalización a 3 dimensiones de lo que es una parábola. Y eso hasta que le ayuda a uno un poco incluso. Eh, recordar que, por ejemplo, en 2 dimensiones, cuando uno relaciona un término lineal con un término cuadrático, entonces automáticamente lineal contra cuadrático le va a generar a usted parábolas. ¿Ok? Aquí también, en 3 dimensiones genera parábolas, nada más que hay que tener cuidado. Específicamente, el paraboloide elíptico tiene esta forma. Es cuadrado más cuadrado igual a un lineal. Esa es la forma. Tiene que ser una suma de cuadrados. Porque si más bien fuera una resta de cuadrados, se genera otro tipo de paraboloide. O sea, hay 2 tipos de paraboloides. El paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Les voy a hablar primero del paraboloide elíptico.
El elíptico es específicamente cuando tienes una suma de cuadrados igual a un lineal. Así es, suma de cuadrados igual a un lineal. Y de la misma forma, como yo he venido contando, pues va a haber un eje de simetría. Resulta que el eje de simetría se abre, este es como más intuitivo para uno. Resulta que este punto, que sería como el punto mínimo, va a ser otra vez ¿quién? Ponga mucha atención de aquí leo H, de aquí leo K, y de aquí leo el término que provoca que eso de cero, que sería alfa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese vértice? Es el HK alfa. El HK alfa. Ok, el eje de simetría se abre paralelo al eje del término lineal. En este caso, como el término lineal es el de Z, entonces significa que el eje de simetría va a abrir en Z. Va a ser así. Este es mi eje de simetría. ¿Ok? Entonces, el eje de simetría, cuando yo corto perpendicular a él, pensando ya en las trazas, entonces siempre van a ser puras, ¿qué? Puras elipses. Por eso es que se llama un paraboloide eh, elíptico. Elíptico es por la historia de las elipses y es un paraboloide porque si yo más bien lo interseco con un plano, como que esté como por acá, por ejemplo, un plano que sea paralelo al eje de simetría, un planito como este, yo lo subo a intersecar, entonces la intersección me va a dar cosas como así, ¿va? Cositas como así. Entonces, eso que le acabo de trazar ahí más o menos a mano alzada, así, van a ser parábolas, ¿verdad? Que es esta parábola que tiro en verde, es como suponiendo que yo voy a subir este plano para que me corte el paraboloide. Entonces, ¿qué tipo de traza tienen estos paraboloides? Son parábolas y elipses, dependiendo si corto paralelo al eje de simetría o si más bien corto perpendicular al eje de simetría. Y como tiene parábolas y elipses, pues se llama un paraboloide elíptico. Bien. Como usted puede notar en la figura a la derecha, entonces vamos a tener dos posibilidades, como nos pasan con las parábolas, ¿verdad? En dos dimensiones, que uno dice que la parábola abre hacia la parte positiva del eje o hacia la parte negativa. Resulta que aquí es exactamente la misma historia. Por ejemplo, yo aquí me doy cuenta que el paraboloide abre en el eje Z porque el término lineal es el de Z, ¿verdad? Por eso es que me doy cuenta. Pero ¿cómo darme cuenta si abre como este que se está yendo hacia Z más? Aquí la apertura del paraboloide se está yendo hacia Z más. En cambio, aquí, este punto sería el HK alfa. Y ahora más bien el eje de simetría, en lugar de irse hacia la parte positiva, más bien se me está yendo hacia la parte negativa del eje Z. ¿Ok? O sea, se me está viniendo hacia Z menos. Hacia Z menos. Todo lo demás que expliqué es lo mismo, ¿verdad? Que aquí quedan elipses y parábolas, todo eso es lo mismo. Lo que quiero es hacer énfasis de cómo saber si abre hacia la parte positiva o hacia la parte negativa del eje. Saber en qué eje es muy fácil porque es ver cuál es el término lineal. Pero saber si abre hacia la parte positiva o negativa, en realidad es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que como yo aquí tengo, por ejemplo, una suma de cuadrados igual a un lineal, esta suma de cuadrados siempre es positiva. Entonces, esta igualdad tiene sentido solo cuando este término es positivo. Y este término es positivo si el z es más grande que alfa. Si el z es más grande que alfa, significa que estoy trabajando del vértice hacia arriba, hacia donde los z son más grandes que alfa. En cambio, si estoy en la ecuación de la derecha, uno nota que esto siempre es positivo y la única forma que esto que sea positivo es que ahora más bien el z sea más pequeño que alfa. Es la única posibilidad. Y decir z más pequeño que alfa significa que ahora más bien me estoy viniendo hacia los z más pequeños que alfa. Me estoy yendo hacia los negativos. Esa es la forma. Entonces, depende si yo tengo aquí z menos alfa o alfa menos z. Eso implica que el paraboloide va a abrir en una dirección o en la otra. ¿Ok? Esa es la forma. ¿Cómo se construye un paraboloide? Bueno, después de toda la explicación que he hecho de todas las otras cuádricas, yo supongo que esta va a ser súper fácil. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Vas a ubicarme el vértice. Luego del vértice, ubicas hacia dónde abre el eje de simetría. Entonces ya tengo el vértice y el eje de simetría. Ok. Hecho eso, entonces lo que voy a hacer es, aquí tengo el vértice, me voy a abrir una cierta cantidad P y llego a otro punto. Este punto otra vez va a ser el HK alfa más P. Significa que estoy en altura Z igual a alfa más P. Y con ese valor de Z se me va a generar una traza. Vea que en realidad es muy sencillo, porque si yo cambio esto acá, el alfa se me cancela. ¿Y qué me termina quedando? Me termina quedando x menos h al cuadrado entre a cuadrado más y menos k al cuadrado entre b cuadrado igual a ¿quién? Y si cambio la z por alfa más p, me va a quedar igual a p. Conclusión, esta estructura que me está quedando aquí, esta intersección, es una elipse en el plano z igual a alfa más p. ¿Ves? Es una elipse. Entonces lo que vamos a tener que dibujar es una elipse. Ok. Aquí en el paso 3, entonces, como es una elipse, pues entonces lo que estoy diciendo es que tiramos el eje correspondiente, tiramos el otro eje y ya estaríamos listos para tirar la elipse. Teniendo la elipse, entonces comienzo a unir los puntos correspondientes. ¿Ves? Entonces, al unir, ¿con qué tipo de figura? Como es un paraboloide elíptico, entonces ya uno lo que va a hacer es unir este punto de acá, con este de acá, con este de acá, con una parábola. ¿Ves? Por eso es que se llama un paraboloide. Ya tracé la elipse y ahora estoy trazando las parábolas. Entonces, cuando usted tire las combinaciones de este de aquí y este de aquí, entonces ya le queda la campanita esa, que es la que se llama un paraboloide elíptico. Así que en realidad, comparando con las otras cuádricas, esta más bien es como bastante rápida de dibujar. Entonces, veamos los otros casos y vemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles son los otros casos? Que me quede una suma de cuadrados igual a un lineal, pero en este caso ahora el lineal es asociado al término en X. Así que entonces la campana, o sea, el paraboloide va a abrir en X. Observe que en este caso, como es X menos alfa, el X tendría que ser más grande que alfa y por lo tanto el eje de simetría me va a quedar enrutado en el eje X, pero ¿hacia dónde? Hacia el X positivo. En cambio, en este otro caso, igual me queda en el eje X, pero enrutado hacia dónde? Hacia el X negativo, porque aquí es alfa menos X. O bien, refuerce en este otro que está aquí. Vea que ahora el término lineal en este último caso es el asociado al Y. Entonces, eso implica que el eje de simetría se me va a venir hacia Y. En este caso se me va a venir hacia Y más, porque aquí es Y menos alfa. En cambio aquí, como es alfa menos y, entonces el eje de simetría se me va a ir hacia la parte negativa, hacia y menos. Esa es la forma de cómo reconoce uno hacia dónde abre el paraboloide elíptico. Y por supuesto, la forma que tiene su ecuación. ¿Ok? Pasemos a un ejemplo concreto. Dice, dibuje esa cuádrica. Vea que si usted presta atención a la ecuación, esto es una suma de cuadrados igual a un lineal. Eso automáticamente, suma de cuadrados igual a un lineal, le está diciendo que estás frente a un paraboloide elíptico. Ese paraboloide, ese paraboloide, entonces va a tener el centro, pues es el vértice, ¿verdad? Que es el vértice más bien porque es como una parábola. Lo va a tener para efectos del eje X. Yo le digo a usted, ¿cuándo este factor se hace cero? Usted me dice, cuando X vale 3, entonces sería en el 3. Cuando esto se hace cero, cuando Y vale 2, entonces sería 3, 2, 1. Ese es el vértice. Y tomando en cuenta que es 3 menos X, entonces significa que el eje de simetría va a abrir en X hacia la parte negativa. Ahí es donde se va a ir el eje de simetría. Entonces, coloquemos primero el vértice, que es el 3, 2, 1. El 3, 2, 1 sería aquí
es el 3,2 y tengo que subir una unidad. Entonces me voy a apoyar en la herramienta de segmento para subir una unidad. Entonces, subiendo una unidad, ya lo tengo por ahí, me lo traigo, lo coloco acá y ahí estaría entonces colocado en este punto es el 3, 2, 1, es el vértice. Y ahora voy a colocar el eje de simetría. Por lo tanto, voy a agarrar la herramienta de segmento y dije que el eje de simetría se iba en X hacia los negativos. Entonces, lo único que hago es, bueno, tener un delgadito eso y voy a tirar el eje de simetría hacia la parte negativa. Ahí va el eje de simetría. Listo. Entonces, tengo aquí el vértice y ya tiré el eje de simetría. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Moverme hacia la parte negativa, que es donde va el eje de simetría, una cierta cantidad. Ya le digo, esa cierta cantidad tiene que ver mucho con la experiencia y con analizar ciertos factores. Por ejemplo, en este ejercicio, tomando en cuenta que estoy en el punto 3, 2, 1 y yo me tengo que alejar en el eje X, pues pareciera muy razonable que me venga aquí, porque ese punto, ¿quién es? Ese punto es el 0, 2, 1, es decir, quedo en el puro plano canónico. No es obligatorio haber quedado en el plano canónico, pero sí es muy cómodo. Si ya yo me hubiera ido más atrás, al -1, ahí es un poquito más incómodo. Entonces, ahí me siento muy cómodo trabajando en el plano canónico. Entonces, analizando, me acabo de alejar convenientemente 3 unidades y estoy en este nuevo centro. ¿Ok? Entonces, ahora ahí estoy en x igual a 0. Entonces, me vengo a la ecuación del paraboloide que lo tengo ahí arriba y voy a tomar x igual a 0. Pero si yo tomo x igual a 0 aquí, nótese que, ponga mucha atención, que entonces aquí me va a quedar un 3. Voy a hacer un borrador y ya lo elimino. Me va a quedar un 3. Luego aquí me queda 3 por y menos 2 al cuadrado cuartos más z menos 1 al cuadrado dividido entre 3. Nótese que cuando yo agarro este 3 y lo mando a dividir, me pasaría aquí al denominador y se me cancela con el de arriba. Y cuando lo paso aquí, con este otro 3 me lo convierte en 9. Entonces, ¿qué queda? Vamos a apuntarlo. Quedaría y menos 2 al cuadrado dividido entre 4 más z menos 1 al cuadrado dividido entre 9 igual a 1. Esa es la elipse en x igual 0 que tengo que dibujar. Entonces voy a ir al centro y vamos a bajar esto un poquito para tenerlo más visible. Esto. Vamos a ir a ese centro y ¿cuánto me tengo que abrir? Dice, vea. Entonces a tomar la herramienta de segmento. Me tendría que abrir en el eje Y la raíz cuadrada de 4, que es 12. Entonces tendría que abrirme 2 unidades. Entonces tomo ese segmento. Me abro 2 unidades para acá, que en realidad aquí, perdón, lo que estoy haciendo en realidad es bien innecesario. Ya es como que estoy acostumbrado. Pero como estoy trabajando en el plano canónico, ni siquiera necesito la guía porque estoy en el plano canónico. Así que abrirme 2 unidades es pararme aquí y pararme aquí porque estoy en el plano canónico. Y en el eje Z tendría que abrirme 3 unidades porque es la raíz cuadrada de este denominador. Y abrirme 3 unidades a partir de este punto, como estoy en el canónico, es simplemente contar. Así que llego aquí, 3 unidades y bajo 3 unidades. Bueno, ahí en bajar sí estoy en problemas. Ahí sí necesito la herramienta de segmento. Ahí está. Entonces tengo que bajar 3 unidades. Y es como una campana muy abierta. Lo que me quedó es una campana bastante abierta. Porque si yo tiro esa elipse, o sea, para ubicarlos, vea, lo que me quedó es esto. Yo voy a tener que dibujar una elipse que es como así. Y tengo un puntito que está como aquí. Entonces, la última etapa es unir estos puntos con una parábola, porque es un paraboloide.
y luego unes estos puntos de aquí con la parábola y ya le va a quedar la campanita. ¿Ves? Eso es lo que me hace falta dibujar nada más. Voy a tratar de hacerlo aquí. Entonces me quedaría uniendo aquí, que una cosa como así. Luego me va a quedar una cosa como así. Es que es como muy abierta la campana, entonces va a costar un poco como visualizarlo. Pero de ni modo, así es lo que me están pidiendo dibujar. Entonces ya tiré la elipse. Y ahora, ¿qué es lo que seguiría? Voy a utilizar esta herramienta que es mucho más gruesa. Podemos incluso ya hasta eliminar este bendito segmento, siempre y cuando no puedo con la herramienta de borrador. Ok, lo que me hace falta ahora es tirar parábola para acá y para ahí, más o menos, ahí me quedó media. Así para que quede un poquito más bonita. Y la última la podemos tirar en anaranjada. Entonces va a ser una cosa como así. Aquí. Y viene para acá. Y paré de contar. Ahí tenemos la campanilla ya, que es el paraboloide. Este me está costando un poco. Ahí. Este es el paraboloide. Ya que uno puede borrar algunas líneas, como les decía, puedo borrar esta o incluso tal vez esa otra la hubiera borrado a tiempo, hubiera borrado el eje de simetría. O sea, hay ciertas cosillas que usted puede ir borrando. Aquí ya después es un poco más difícil, ya que habría que venir aquí, comenzarse a meter para borrar el eje de simetría y borrarle otro poco por acá. Esta línea también se pudo haber eliminado. Pero ahí es que si sigo me voy a comer lo demás. Entonces mejor lo voy a dejar así para no perder tiempo en eso. Entonces bueno, ahí está la campanita que es el paraboloide elíptico. Entonces, espero que haya quedado claro. Lo último, para ya terminar el video, es hablar sobre el paraboloide hiperbólico. O sea, el paraboloide hiperbólico es la cuádrica que es más difícil de dibujar a mano. Entonces, técnicamente uno no pierde tiempo dibujando paraboloides hiperbólicos a mano. O sea, es algo que sinceramente no vale la pena, porque eso lo puedes dibujar en cualquier programa, lo puedes dibujar en GeoGebra o lo que usted quiera. Pero sí, lo que me interesa son objetivos de reconocimiento. Es decir, que si usted se topa una ecuación, que usted tenga la capacidad de reconocer que estás frente a un paraboloide hiperbólico. El anterior era un paraboloide, recuerden, este es un paraboloide elíptico. Ahora más bien, bueno, en el paraboloide elíptico era una suma de cuadrados igual a un lineal. Ahora más bien, si usted permite que sea una resta de cuadrados igual a un lineal, como lo puede ver en pantalla, la resta de cuadrados igual a un lineal, lo que le genera es un paraboloide hiperbólico, que es lo que coloquialmente se le llama una silla de montar. Es como una silla, por la analogía con la silla de montar a caballo, entonces lo que queda es una silla de montar. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una resta de cuadrados igual a un lineal, aquí es importante que el lineal siempre tenga esta forma, o sea, que el lineal sea z-1, z-3 o x más 3, x menos, o sea, que el coeficiente de la z sea positivo, sea un 1, ¿ok? Eso es importante. Entonces, cuando ya usted tiene que ese término es positivo, el coeficiente del z, por ejemplo, entonces la silla se monta en el eje asociado al término cuadrático que aparece primero en la resta. En este caso, como el término cuadrático que aparece primero es el término de x, por ese motivo es que la silla de montar está montada en x. Nótese que aquí sería como donde se colocan las piernas del jinete, como en esa forma, por así decirlo. Y esta sería la parte frontal y esta es la parte trasera de la silla. Por eso estoy diciendo que la silla está como montada en X. Entonces, por el momento lo que necesito simplemente es que reconozcan, digamos, que ustedes tengan la capacidad de ver esta ecuación,
ver un dibujo y poder decir, ah, ok, este dibujo le corresponde a esta ecuación. Eso es pensando como en una estructura como de asociar, que yo tenga la capacidad de asociar la figura con, o sea, nadie me va a poner a dibujarlo, cosas por el estilo, pero que sí uno tenga la capacidad de identificar. Si prestas atención en la figura de la derecha, vea que vuelve a estar el z menos alfa. O sea, el coeficiente de la z es 1. Pero ahora el término positivo en perdón, sí, el término que aparece positivo en la resta es el de y. Por eso es que ahora la silla está montada en el eje y. Entonces, esa es la forma de darse cuenta hacia dónde monta la silla. Entonces, les repito, primero tienes que fijarte que esto tenga la forma z menos 1, z más 3, z menos, o x más 3, x menos 1, o sea, que el coeficiente de la variable sea un 1. Luego de que usted se aseguró de eso, entonces el término que aparece positivo en la resta le marca el eje en el cual se monta la silla. ¿Ok? Entonces, esto es una silla de montar que se monta en X y esta es una silla de montar que se monta en Y. ¿Ok? Dicho eso es lo que más nos interesa sobre este bendito hiperboloide, perdón, de este paraboloide. Y les insto, aquí les queda en el video y también en el documento, les puse para que ustedes practiquen un asocie. Esto es ya para ustedes. Entonces, la idea es que tenga la capacidad, les adelanto un poco, como por ejemplo que usted tenga la capacidad de ver esto que está aquí, por ejemplo, ese que le acabo de marcar y decir, mira, es la suma de dos cuadrados igual a un cuadrado. Eso me lo explicaron en el video actual. La suma de cuadrados igual a un cuadrado era un cono. Entonces, la idea es que usted asocie. Aquí de pura casualidad el cono está aquí. Entonces, y por cierto, es un cono y no solo cualquier cono, porque en las opciones podrían haber varios conos. Es un cono que abre en el eje Z, ¿verdad? Entonces, aquí sería la opción 1, porque si yo repaso, ya en el asocio no hay más conos, pero sí podrían haber más conos, ¿verdad? La ciencia es que usted se dé cuenta, eh, la ciencia es que usted se dé cuenta que sea el cono de interés, ¿verdad? Porque podría ser un cono que esté montado en X o que, perdón, que abre en X o que abre en Y. Este es un cono que abre en Z. Y no solo eso, sino que, bueno, de hecho, esto lo estoy haciendo así como nada más como un repaso. En realidad esta no es la respuesta correcta. Me fui como en la impresión inicial. ¿Saben por qué no es la respuesta correcta? Porque sí es un cono, pero si usted le pone atención al centro, aquí dice 3. Aquí es 0 y aquí es 0. Es el 3, 0, 0. Y este punto está sobre el eje Y. No puede ser el 3, 0, 0. Este punto más bien tiene en la coordenada Y, lo tiene mayor que 0, luego tiene un 0 en X y un 0 en Z. Entonces, en las opciones aquí en la derecha debe haber otro cono en alguna parte, debe haber otro cono que podemos ir buscando. Por ejemplo, todos estos no pueden ser conos porque están igualados a 1. Esto no puede ser cono porque el término de la derecha es lineal. Y este sí es un cono, pero tiene el mismo problema que le acabo de decir. Y si sigo buscando a ver dónde encuentro ese cono, aquí está, es el último. Véalo. Porque esto es un cono porque suma de cuadrados igual a un cuadrado. En particular, aquí me marcaría 0 en X, 3 en Y y 0 en Z. Así que esta uno la podría tender a confundir con la opción que está aquí primera, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, es más bien esta la que le tendría que asociar esta figura. Es a esta la que tendría que ponerle que es la opción 1. Exactamente. Entonces, eh, quiero estimular en ustedes, digamos, que practiquen, ahí se los dejo en el video, para que practiquen, que logren identificar las figuras de la izquierda, cuál de todas las opciones en la derecha le correspondería. Obvio que en la parte de la derecha nos van a sobrar un montón, ¿verdad? Porque hay más opciones en la derecha que opciones en la izquierda. Y pues ya de último les indico aquí que para que practiquen les dejo ese como ejercicio, que es considera esa cuádrica y haga lo que se le pide en cada uno de esos ejercicios como para que repase un poco lo que le he comentado a lo largo de estos dos videos. Por ejemplo, esto, si usted lo analiza, verá que esto es un hiperboloide de una hoja
es un hiperboloide de una hoja. Y este otro, cuádrica, que me están citando por acá, si prestas atención, ves que se puede acomodar. Yo puedo agarrar estos dos términos que están negativos y pasarlos para acá positivos. Si hago eso, lo que me queda es suma de cuadrados igual a un cuadrado y por lo tanto lo que me genera es un cono. Así que en esta pregunta en particular están evaluando cosas de conos. Entonces, bueno, ya habiendo tenido todo el panorama, les dejo esos ejercicios a ustedes para que refuercen lo que aprendieron en los videos. Muchas gracias.